seguir, seguir, seguir andando. Muy bien, Carolina Tassili explicitaba todo lo que tiene que ver con la Universidad del Gran Rosario. Y ahora entra a la cancha del Gran Encuentro el tema historia, que es apasionante, que tiene tantos andariveles para transitar, que la verdad que uno va a querer hablar con Alejandra García mucho. Hay que poner algunos puntos de partida para que este diálogo pueda tener una matriz. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, ya cercanos al 17 de agosto, de lo que es justamente la figura enorme de José de San Martín? Pero también vamos a hablar de su nuevo libro sobre el cayetano Alberto Silva, de su historia. Ella es licenciada, pero además uno tiene que decir historiadora. Es así, es lo que más te puede calificar. Historiadora, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y bueno, te agradezco la invitación. Creo que son como dos fases, digamos, de mi profesionalidad, ¿no? Por un lado, soy profesora y me encanta hacerlo, pero por otro lado, también tengo la beta de historiadora que en este momento me tiene atrapada. ¿Siempre te apasionó la historia? Siempre, de chica. De chica, a ver, fuiste a la escuela primaria y a mí, por ejemplo, bueno, siempre voy a rescatar a Silvia Baixera, nuestra docente. Fue mi maestra. Bueno, fue mi maestra. Silvia Baixera, vaya, para ella el mejor de los recuerdos, una maestra excepcional. Falleció hace poquito, el año pasado, exactamente. creo. Sí. Tuve la oportunidad de verla, saludarla allí en La Bordeboy, estaba en un espacio para la ancianidad, donde ella transitó sus últimos años, y la verdad que nos hacía conmover a todos cuando nos hablaba de la vida de San Martín, de la vida de Belgrano. La verdad, una docente así realmente fue maravillosa. A vos también te tocó, Silvia, y quizás ella te puso a vos la semillita del apasionamiento por la historia. Yo creo que fue, digamos, donde empezó esto, con ella, sí. Igual era alguien que despertaba, porque nosotros tenemos el grupo de la primaria y todas la amamos a pesar de que se fue, pero en todo sembró algo. Qué bárbaro. Era una mujer especial. No pensaba empezar este diálogo contigo hablando nada más y nada menos que Silvia Baixera. Lo cierto es que es muy importante el rol del docente, y esto, bueno, hace también a tu actividad, ¿no? Estás ejerciendo la docencia actualmente. Sí, la ejerzo, sí. La ejerzo en el profesorado número 7, en la carrera de geografía, en la carrera de primaria, en la carrera de especial, y después estoy en cultura inglesa en el nivel secundario. ¿Y qué pasa con los chicos y la historia? ¿Se interesan o no? Sí, yo te diría que sí. Yo tengo buena relación y buenas experiencias con mis alumnos en cultura inglesa, ¿no? Es el colegio donde yo empecé a dar clase a nivel secundario, ya hace más de 20 y pico de años que estoy ahí, pero realmente te puedo decir que los chicos se interesan. Cuando uno les muestra y les hace analizar y los hace participar y que eso no sea algo repetitivo, sino que puedan hacer un análisis crítico. Claro. Se interesan mucho. Ha cambiado también la forma de hablar de la historia, ¿no? Porque también uno puede irse atrás en el tiempo, como recién hablábamos de Silvia, y en aquellos tiempos era más una enseñanza de tipo fotográfica o de recordar datos, tal día de nacimiento, tal día de tal batalla, pero no se estudiaban tanto los contextos y otras historias colaterales que hacían a esos acontecimientos. Sí. Hoy creo que se hace una mirada más abarcativa, ¿no? Sí, bueno, en mi caso hice la secundaria durante la dictadura y realmente sí, eran colecciones de datos sin ningún tipo de relación, ¿no? Que siempre recuerdo que estábamos en segundo año y nos habían pedido un libro que era de Bustín Rivas y en un momento viene nuestra profesora y dice, bueno, no, llegó en una lista que no lo pueden usar, así que bueno, hagan las tareas en su casa. Y yo de grande después miré ese libro y claro, tenía documentos históricos. Era un libro que no era el viejo Ibáñez. Claro.
pero salvo ese texto no tuve una buena experiencia en relación a que era una historia muy fáctica. Recién cuando empecé la universidad pude conocer otra historia, ¿no? Bueno, y por ejemplo, se pintó siempre un San Martín idílico, casi como que su conflicto había sido exclusivamente con los españoles, con los realistas. Pero hubo un San Martín que tuvo enormes conflictos internos, cuestionado por Buenos Aires, que no lo abastecía en la preparación del ejército de los Andes, cuestionado por Rivadavia, enfrentado severamente con Rivadavia, con Alvear. Contanos un poco para ubicar, habida cuenta, ya lo dijimos, ¿no?, de lo que significa San Martín, este contexto en el cual él se movía. ¿Cómo lo podés caracterizar? Bueno, en principio retomo esto que vos decís. A San Martín en general la historiografía lo deshumanizó, lo convirtió en un héroe de bronce, ¿no? Ahí tuvo mucho que ver Mitre, Claro. porque Mitre fue, digamos, el quien armó la historia argentina, estaba construyendo el Estado Nacional y consideró que San Martín era el padre de la patria. Era el primero entre pares. Y eso hizo que se le tuviera un gran respeto, pero ese respeto quizás le quitó aspectos muy valiosos para trabajar sobre San Martín. Porque es como vos decís, este San Martín que no fue el héroe idílico que se presenta siempre, tuvo posiciones muy políticas también, que también quisieron que no se vieran, Claro, que no se visibilizaran. Bueno, también su relación con la masonería fue algo que se encubrió durante mucho tiempo, ¿no? San Martín tenía que ser católico y esa otra faceta de San Martín quedaba oculta. claro. Pero él, hay que pensar que en realidad él viene con ideas liberales, porque San Martín... Ubiquemos aquel San Martín que claro, fue protagonista de la batalla de Bailén, que fue para claro. lo que es su desarrollo en el ejército realista, en las luchas frente a Napoleón, han sido realmente muy meritorias, ¿no? Hay toda una mirada, podríamos decir hasta anacrónica de San Martín, ¿no? Porque se lo piensa un San Martín argentino cuando San Martín vivió hasta los 5 años, pero era en el virreinato del Río de la Plata, o sea, y después vivió 30 años en España. O sea que él viene con 35 años, pero viene con una mirada hispanoamericana, no viene pensando en Argentina. Argentina no existía. Esa Claro. es la mirada mitrista, ¿no? De poner en el inicio la construcción del Estado Nacional. Él viene con esa mirada hispanoamericana, liberal. Él es parte de los grupos españoles que se van a poner en contra de la invasión francesa y aliados a los ingleses. Claro. Y el gran temor de los ingleses era que Francia tomara también las colonias. Y entonces, bueno, de ahí vienen los contactos con la masonería, que no están muy claros porque pienso que tiene que ver también con este grado de ocultamiento que hubo de esos datos, ¿no? Pero sí se supone que estos fueron en Inglaterra y fueron en Bruselas también. Pero la idea de San Martín era una Hispanoamérica liberal, en donde ya el absolutismo no estuviera. Y en eso hay un acuerdo, hoy diríamos un acuerdo táctico con Inglaterra. Sí, claro que sí, claro que sí. Después, bueno, él viene aquí, es más, se habla mucho de... Lo mismo de hacía Francisco Miranda, Bolívar. Bolívar. Sí, claro. El famoso plan Maitland, que era inglés, que tenía todo el trazado de hacer base en Mendoza, pasar a Chile, de ahí a Perú, y esto era de 1800, y dice que de alguna manera San Martín tuvo contacto con ese plan inglés.
Pero en realidad él no Y estaba tú- pensando a escala local, no estaba pensando en Argentina, él estaba pensando en Chile, en Bolivia, en Perú. ¿Invalida este acuerdo táctico considerarlo como un patriota No. latinoamericano que fue el que generó esta independencia? No, para nada, porque en realidad él estaba mirando la América toda, me parece, que es un poco lo que le pasa a Bolívar. Correcto. Y nuestras naciones recién se habían desgajado de lo que era el virreinato del Río de la Plata, o sea, de una entidad superior que además era colonia. Esa construcción que se hace luego de lo que hoy conocemos como Argentina es muy posterior. Él en realidad ahí, bueno, en principio hay que decir que hay un historiador que es Hamilton que dice, bueno, las primeras luchas que hay hasta la batalla de San Lorenzo son guerras civiles americanas. ¿Por qué? Porque España está controlada por los franceses y España en ese momento no puede mandar su fuerza, sus barcos. España recién eso lo va a hacer en el 16, cuando se libere de Napoleón. Y en realidad lo que va a haber acá van a ser grupos enfrentados, los que vamos digamos, a reconocer como revolucionarios, y los otros, los realistas, realistas que estaban a favor de la posición real. Pero estos grupos enfrentados tanto eran criollos como españoles. No estaba desde el vamos esta cosa, no, los argentinos contra Claro. los españoles, ¿no? Eso fue algo que se fue construyendo historiográficamente después. Bueno, y la misma realidad fue llevando, ¿no?, a que San Martín construyera este ejército, por ejemplo, para la batalla de San Lorenzo, donde hasta aparecen los mestizos, aparece desde Cabral, Cabral. a Baigorria y a gente que en ese sentido tuvo una mirada realmente muy inteligente a San Martín a la hora de construir esa situación, ¿no? Él realmente tenía una inteligencia táctica para... es el primer, digamos, ejército reglado que hay en este territorio, fuera de los ejércitos que tenían los españoles. Él se había criado desde niño en el cuartel, digamos, si hay algo que sabía hacer San Martín era ser militar, y lo primero justamente que propone cuando llega es, bueno, el cuerpo de granaderos, ¿no? Y bueno, el cruce de los Andes es algo magnífico, es comparado con lo que hace Aníbal. Bueno, ahí la epopeya de San Martín en los Andes, entienden algunos historiadores que es superior al mismísimo Aníbal allá en Eurasia, ¿no? Sí, porque él, en realidad Aníbal dice que va circunvalando las cordilleras, y San Martín las va subiendo, sube hasta 3.000 metros. Claro. Y con dificultades físicas, además. Con dificultades, sí, él toda la vida tuvo dificultades físicas, lo cual lo hace más grande. Exacto. Algo que también desde las películas o desde los libros se ocultaba, porque era como una flaqueza, ¿no? Que él no hubiera subido con el caballo blanco, y en realidad hay momentos que él sube en camilla porque se siente muy mal, pero lo cual no le saca ningún mérito. Pero es cierto también lo que decís vos, que él tiene grandes encontronazos con los grupos políticos. Por ejemplo, él se confronta duramente con Buenos Aires, ¿no? Sí. Así, Buenos Aires no avalaba el desarrollo de lo que era el ejército de los Andes, o la continuidad de la lucha que San Martín planteaba como una prioridad, porque Buenos Aires quería preservar su puerto. Claro, quería preservar el espacio rioplatense. Lo que pasa, que lo que no se cuenta, es que cuando se produce la caída de Napoleón, esto que estábamos diciendo antes, donde por primera vez España, digamos, Fernando VII liberado, el deseado, el príncipe deseado, que supuestamente una vez que saliera del cautiverio iba a dar la libertad a la España y a las colonias, no pasa eso. Fernando vuelve a imponer el absolutismo,
la famosa Constitución Liberal de 1812 que se realiza en España es quitada, la famosa Pepa, y entonces, bueno, él empieza a mirar las colonias y recuperarlas, y entonces en 1816 él manda la Gran Armada Real, y la idea era que fuera al Río de la Plata. Después termina yendo a Venezuela, a él le toca a Bolívar, y por eso Bolívar, digamos, retrocede con toda su conquista. Entonces, claro, en el Río de la Plata sabían de estas noticias y habían quedado desguarnecidos. Entonces querían la vuelta de San Martín, pero San Martín tenía su propio proyecto. Entonces eso va a ser un punto de enemistad con el grupo político. Él igual va a tener un gran acompañamiento con Pueyrredón. Pueyrredón es su amigo y es el que, mientras está en el directorio, le permite que él pueda llevar adelante la formación de este ejército para liberar Menos mal, ¿no? Chile. Tuvo con Sí. Pueyrredón una relación de amistad que le permitió que quien era el jefe de ese momento del triunviro, del directorio, le diese algún apoyo, porque Sí. ahí estaba Alvear, que estaba muy enemistado con San Martín, Se habían peleado. donde además había causas personales. ¿Qué pasó entre San Martín y Alvear? ¿Qué tema, no? Es más, ahí también hay otra historia en relación a Alvear donde se dice que el padre de Alvear sería el verdadero padre de San Martín, Correcto. ¿no? Algo que, bueno, nunca fue probado, pero hubo historiadores que hablaron eso. Pero tuvo que ver con situaciones en relación a la construcción del poder que estaba haciendo Alvear. Alvear quería ser un émulo de Napoleón. Y San Martín en ese sentido no estuvo de acuerdo y ahí las relaciones entre ellos se enfriaron cuando ellos habían venido juntos al Río de la Plata. Ahora, San Martín también tiene un protagonismo muy grande en nuestra independencia, porque él va al Congreso de Tucumán y dice, bueno, yo voy a liberar Chile y nosotros todavía no declaramos la independencia. Eso es un tema que en la Argentina queda naturalizado, pero nosotros hicimos la revolución en 1810 y recién declaramos la independencia en 1816. Bueno, y hubo un San Martín que fogoneaba esa declaratoria mandando cartas, misivas. Sí. La verdad que uno piensa, ¿no? En aquellos tiempos cómo era la comunicación, no era como... Pero todo ese esfuerzo para que llegaran los mensajes habrá sido muy grande por parte de San Martín a través de distintos canales. Presionaba para que los congresales en Tucumán dijeran sí a la independencia de una vez por todas. Sí, tal cual, porque había muchas dudas a la vez, porque esta vuelta, digamos, dentro de los grupos políticos rioplatenses, también estaba esta idea de que a lo mejor Fernando cuando volvía se convertía en una monarquía constitucional y entonces el lugar que le daba a las colonias era otro, y eso hizo que toda esta declaración se pospusiera, pero bueno, San Martín estaba dando un gran paso y necesitaba... Claro, coincidía históricamente la posición de San Martín en 1816 en Tucumán con lo que Artigas había hecho con el Congreso de los Pueblos Libres un año antes, ¿no? Bueno, Artigas en ese momento estaba totalmente separado de lo que era el gobierno rioplatense. No olvidemos que Artigas era uruguayo, la banda oriental, pero en principio Uruguay era parte del Río de la Plata y cuando se establece el Consejo de Regencia en la isla de León, cuando cae la Junta de Sevilla, al poco tiempo, desde España se dice que van a mandar un virrey, que es el virrey Elío, para que reemplace la Junta que se estableció en Buenos Aires. Los porteños dicen que no, pero Montevideo sí. Montevideo era un gobierno político militar dependiente del virreinato del Río de la Plata. Entonces ahí se produce esta diferenciación en la banda oriental, donde por un lado una parte queda bajo el control del virrey Elío y otra parte se va con Artigas,
Y Artigas piensa, digamos, su idea es de una confederación Correcto. con el Río de la Plata. Bueno, nuestra ¿no? provincia de Santa Fe adhirió a la posición de Sí, Artigas. claro. Y no fue a Tucumán. Tampoco eso se dice, No. que a Tucumán nosotros los santafesinos no fuimos. No estuvimos. Igual que Entre Ríos, ¿no? Sí. Igual que Corrientes. Sí, sí, y Corrientes, sí, Ese- porque ya eran se la había Liga estado- de los Pueblos Libres. Claro, ya se había estado un año antes, 1815, con Ortigas haciendo esa declaración de la independencia. Sí, sí, es tal cual. Es muy compleja nuestra Claro. historia, no fue lineal. Y a todo esto, Belgrano haciendo su propio andarivel, su propio derrotero, ¿no? Esa actitud enorme que tuvo Belgrano, Enorme. qué personaje maravilloso. También, también. Ambos tratando de buscarle la vuelta También a... conflictos con Buenos Aires tuvo Belgrano. También. Yo creo que, bueno, estaba ese centralismo porteño que se había vuelto en un punto muy despótico en relación también a los otros pueblos, que todavía no eran provincias, pero que se sentían muy defraudados porque se habían liberado de España en relación a todos los cambios que habían hecho las reformas borbónicas, y resulta que ahora los porteños, yo siempre doy el caso de lo que pasa en Santa Fe, se produce la Revolución de Mayo y digamos, mientras habíamos sido parte del virreinato, la élite santafesina elegía a su teniente de gobernador. Cuando se producen las reformas borbónicas, España empieza a elegir a los tenientes gobernadores, o sea que ya no era parte de la élite. Se produce la Revolución de Mayo y ¿qué dicen los santafesinos? Bueno, vamos a volver a elegir a nuestro gobernador, y lo primero que hace Buenos Aires es elegir un gobernador porteño y mandárselo a Santa Fe. Ahí empieza el conflicto Claro. entre Santa Fe y Buenos Aires. Ahí aparece el brigadier general Estaneros López, Claro, ¿no? por eso Santa Fe termina yendo después con Artigas, porque ese centralismo porteño ahogaba la posibilidad que tenían de autonomía las demás, en principio eran ciudades principales, luego se van a convertir Pero en además provincias. aparece Buenos Aires, este centralismo porteño, aparece referenciado en Rivadavia. Rivadavia haciendo pactos con Gran Bretaña, que fue nuestro primer empréstito, ¿no? Sí, Hoy- eso es más tarde. Sí, más tarde, digo, porque quiero llegar a la figura de Rivadavia, que aparece referenciado en ese centralismo porteño en conflictos con Belgrano, con San Martín. Ahí ya estamos a partir del 20, porque en realidad este centralismo porteño va a caer con la Constitución de 1819. Correcto. Que es, digamos, centralista y monárquica, aunque no lo dice expresamente, lo es. Y ahí es el brigadier general López y Pancho Ramírez los que derrumban al último directorio, que es el de Rondó. Exacto. A partir del año 20, que cae ese centralismo porteño, pasamos a lo que se conocen los estados provinciales. O sea, cada una de las provincias son mini estados. Cada una tiene su gobierno, sus leyes, su moneda, su ejército. Entonces, dentro de esos estados, uno de los estados es Buenos Aires, que es el más rico. ¿Por qué? Porque tiene el puerto y la aduana. Y todos los recursos del puerto de la aduana solo los recibe Buenos Aires. Correcto. Y dentro de ese contexto, Rivadavia empieza con una serie de reformas liberales. Algunas como un muy buen tino que tienen que ver con digamos, las ideas de la Ilustración, pero también, digamos, con esta idea de un Estado unitario, de un Estado centralista que va a continuar durante la primera década del siglo XIX. Y bueno, y ahí se constituye este empréstito que lo vamos a terminar de pagar Sí. a fines del siglo Pero XIX. claro, estamos avanzando más en el tiempo, ¿no? Llegando a Rivadavia avanzamos en el tiempo. Vamos a ubicarnos en esa década de San Martín, Belgrano, Güemes, patriotas, ¿no?, que luchaban, Artigas en la banda oriental. En ese escenario, en ese contexto, Pueyrredón amigo, acompañando. En ese escenario aparece un San Martín haciendo una gesta heroica enorme que a la luz de los tiempos realmente cada vez adquiere mayor relieve, dimensión. mayor dimensión por las
situaciones que afrontó San Martín, por cómo fue construyendo ese ejército de los Andes, es todo un desafío. Era gobernador del Cuyo y hay anécdotas maravillosas, ¿no?, de cómo fue logrando comprometer a toda la comunidad en la construcción de ese ejército liberador. Sí, la verdad que sí. Pensemos que en nuestro territorio no había, hasta ese momento no había habido un ejército de esas dimensiones. Esto implicaba toda una logística y un entrenamiento, porque también pensemos que mayoritariamente las personas que integraron ese ejército eran los sectores populares de la Argentina, tanto campesinos, gauchos, aborígenes, también afrodescendientes, y había que digamos, darles una profesionalidad en muy corto tiempo, ¿no? Y en ese sentido San Martín era como muy estricto. Dicen que era muy austero, muy estricto. Esto también lo llevaba a su vida personal, ¿no? Él no se permitía lujos. Bueno, hay una anécdota que cuando él se casa con Merceditas, bueno, a ella como todo, perdón, Merceditas es la hija, con Remedios, como toda niña de sociedad, le habían preparado un ajuar hermosísimo y ellos van a una quinta que tienen la familia de los Escalada y él cuando ve ese ajuar se lo hace quemar. Él era muy estricto y muy austero y eso creo que le trajo también problemas con Remedios, que era una niña. Claro. Tenía 14, 15 años, ¿no? Bueno, y también criada en otro contexto. La familia Escalada, ¿cómo habrá visto a San Martín con la cara entornada, ¿no? Sí, y no además, era el candidato... Además era 35 años y Merceditas, sí. Remeditos 14. Eso era, por ahí, eso era parte de las alianzas matrimoniales, ¿no? Las diferencias de edad no se veían tan mal, pero creo que no era el candidato que esperaban porque no era parte de la élite porteña, claro, ¿no? Era un buen soldado español que, bueno, que tenía mucha potencialidad, pero que todavía no las tenía y que no tenía recursos, no, absolutamente. Y bueno, y en ese sentido con toda una cuestión ética muy fuerte, ¿no? Entonces esto va a traer también algunas diferencias con la familia. Anécdotas de San Martín son impresionantes. En la construcción del ejército también aparecen, claro, esos signos de que pintaban a una personalidad pero muy especial, porque ejercía ese liderazgo desde lo que era su propio compromiso, desde el ejemplo. En eso creo que es un liderazgo que lo logró consolidar, pero él siempre poniendo su propio cuerpo y su propia actitud como... Su actitud primero. Sí. Y después, bueno, la inteligencia que tuvo en relación a engañar al enemigo, ¿no? En los pasos, sembrar noticias falsas. Correcto. Bueno, en eso... la verdad que tuvo tácticas increíbles, ¿no? Que lo llevaron, bueno, al posterior triunfo. Y revertir cancha rayada también, convengamos, ¿no? Porque no todo era... Y bueno, y luego su experiencia en Perú no es la más grata. Ahora, en Chile, además, tiene conflictos entre O'Higgins y Carrera, ¿no? Ahí también. Él se pone al lado de O'Higgins. Claro. Eso es criticado en su momento. Pero el conflicto mayor lo va a tener en Perú porque, bueno, hay los sectores, digamos, más altos de esa sociedad no quieren cortar los lazos con España. Por otro lado, para la misma fecha, para 1821, se da la Revolución Liberal en España, donde hay, digamos, un grupo de oficiales de la Marina que se alzan contra el príncipe, contra el rey,
y, y establecen un gobierno liberal, y bueno, en América esto provoca que justamente esos sectores que querían seguir en relación a los negocios que tenían con la monarquía española, bueno, decidan cortar relaciones y ahí sí independizarse, que es el caso de Perú y el caso de Claro. México. Bueno, ahí vienen algunas cuestiones que hay que consignar también, que la historia no las planteaba dibujando un San Martín idílico, pero San Martín fue acusado en Perú por esos sectores que no querían la liberación en los términos que San Martín planteaba, fue acusado hasta de corrupto, ¿no? Sí, Y de prepotente. de o monárquico, de querer él como imponerse como un nuevo... Claro. Bueno, esto era... Yo creo que también a Bolívar también las Sí. acusaciones pasaban por ese lado, ¿no? Había esos miedos de... Porque de hecho San Martín apoyaba la monarquía constitucional y De esto hecho, no era algo negativo. Bueno, ahí aparece en el mismísimo Congreso de Tucumán un San Martín que planteaba que el modelo fuese un modelo con una monarquía, ¿no? Sí. Ahí apareció la figura del Inca también. Del Inca, porque dicen, bueno, busquemos un príncipe americano, entonces busquemos entre los últimos descendientes de quién fueron los que gobernaron el gran imperio Inca. Bueno, por supuesto, posición que no fue aceptada. Pero esto de decir que en ese momento tanto Belgrano como San Martín eran monárquicos, no era extraño para la época. Lo extraño para la época era una república, porque república solo había sido la República Jacobina Francesa y la República en los Estados Unidos, pero eran Claro. experiencias nuevas. La Jacobina había funcionado mal y la norteamericana era un ensayo. Claro. Entonces, lo más, digamos, coherente de pensar en ese momento era una monarquía constitucional. Bueno, además para defender desde esa unidad, a través de un monarca, lo que era el concepto de integración de América, ¿no? También. Que era en ese punto una necesidad imperiosa por la cual luchaba tanto Bolívar como San Martín, que coincidían en esa mirada global, ¿no? Sí. Geoestratégica, pero Sí. a la vez, más allá de esa coincidencia enorme que tuvieron, en ese acuerdo y ese abrazo en Guayaquil no pudieron avanzar. No, y San Martín lo dijo, no caben estas dos figuras en el mismo espacio, y era así. Ahora, ¿qué Es más, San Martín le ofrece subordinarse a Bolívar y Bolívar no acepta. Pero eran dos figuras de una talla increíble, ¿no? Ahora, qué grandeza también la de San Martín dar de un dar paso el al costado, ¿no? sí, claro. Ese renunciamiento de San Martín, que además llegaba muy debilitado porque Buenos Aires no lo apoyaba porque tenía problemas en Perú, pero más allá de que haya medido que Bolívar estaba con mayor fuerza en ese momento, hay que tener grandeza para Sí. renunciar, porque Sí. San Martín está en condiciones de seguir su propio Sí, camino. claro que No sí. solo es dejar, sino irse. Él se fue, absolutamente. De hecho, él vuelve a Buenos Aires casi escondido. Recupera a su hija y parte. Debe haber sido un gran dolor para él. Y con muchos ¿no? enemigos que lo estaban esperando. Sí. Y O no sea, solo él. frustrado, dolido. Sí, y su propio ejército también volvió de esa manera. No es que volvió el ejército glorioso, no fue esperado. Eso debe haber Qué sido importante algo... lo que estás diciendo, Sí, ¿no? sí. O sea, el ejército, llegaron, habían liberado Chile, Perú, regresan Como San Martín ignotos, oculto, sí. ignorados. Sí. Qué momentos dramáticos, duros, ¿no? Angustiantes. E injustos, y decir, bueno, ya pasaron la página y quienes habían hecho todo ese inmenso sacrificio, pero bueno, las cuestiones políticas eran muy fuertes en ese momento, muy fuertes, y no pudieron medir. De hecho, cuando Mitre empieza a pensar en hacer una historia nacional, porque hasta ese momento no la había, lo que había eran historias provinciales, le cuesta mucho. Y él empieza a buscar a esos viejos soldados que habían estado en el ejército, que ya eran grandes, va haciendo el recorrido que hace San Martín con el ejército, pero le cuesta mucho reconstruir esa historia porque estaba olvidada. No era que San Martín
era el héroe de bronce que después conocemos Claro. a partir de Mitre. No, absolutamente. Ese San Martín que entonces en esa frustración que él seguramente ha sentido y tristeza y dolor, toma en su paso medio oculto por Buenos Aires a su hija Merceditas y parte rumbo al exilio, ¿no? Sí. El exilio tan duro, la principal castigo que había en la Grecia Sí. era el exilio, ¿no? A su hija, que hacía 4 años que no veía, a su hija la vio nacer y él ya parte con el ejército de los Andes. Sí, de hecho él en un momento intenta volver, pero justamente cuando intenta volver está en medio del conflicto de Lavalle, Dorrego, le ofrecen ahí participar y él dice que nunca va a derramar Él sangre entre él hermanos, llega ¿no? hasta el Montevideo, ¿no? Sí. Y ahí ve ese escenario, lo habían fusilado Dorrego. Sí, sí, sí. Él Y podría- Lavalle va a hablar con él, le ofrece que participe y él no quiere Claro. y ahí ya no regresa. Pero debe haber sido un dolor muy grande para él. San Martín se pudo encontrarse con Merceditas, pero no con remedios. Qué historia, ¿no? No, en realidad San Martín cuando regresa del Perú se queda en Mendoza y Remedios muere en 1823. Y ella le escribe cartas que ya estaba muy enferma, que fuera a verla y él nunca va. Algunos historiadores dicen, bueno, no, él no se animaba por los conflictos que había y por los enemigos que tenían, y otros dicen que la relación ya estaba rota y por eso él no va a verla, pero él no la ve más desde que se va con el ejército de los Andes. ¿Sí? Estamos hablando entonces ya de un San Martín yéndose al exilio, que intenta volver. El cuadro de situación era muy duro, guerras fratricidas, guerras civiles, fusilamiento de Dorrego, Lavalle, unitarios, federales. Todo esto hace a que de pronto aparece Rosas. Y ahí aparece otro punto controvertido, Sí. que hay que ver cómo lo resuelve Mitre a ese tema, ¿no? Con la entrega del sable de Corvo, que era un reconocimiento de San Sí. Martín a Rosas, qué cuestión que tiene tanta significación, tanto valor simbólico. Sí, en realidad debemos decir que Rosas, como director de la Confederación, va a obstaculizar todo el tiempo la organización nacional. O sea, hay un interés por mantener los recursos de la aduana para la provincia de Buenos Aires, y en eso Rosas trabaja las 24 horas para que eso sea de esa manera. Y en realidad va a tener un control del resto de las provincias justamente por algunas migajas que le da en tanto le sean leales. Sin embargo, en ese contexto se da la famosa batalla de Vuelta de Obligado, donde, claro, era un momento en donde los barcos eran a vapor, y entonces podían navegar aguas arriba. Esto que pasó con el río Paraná, pasó también con el Danubio, con el Volga, o sea, era el momento en que Inglaterra y Francia, con ese tipo de barcos, no tenían ningún impedimento para navegar los ríos interiores y ejercer el comercio. Rosas controlaba los ríos interiores, pero los controlaba en relación a Buenos Aires, o sea, eso no era para el resto de las provincias, esos recursos ni esa recaudación. Ahora, cuando las flotas francesas e inglesas intentan pasar por el río Paraná, hay una acción heroica en ese lugar donde el Paraná se angosta, que es la Vuelta de Obligado, con unas enormes cadenas, que en realidad terminó siendo una derrota para la Confederación, porque luego de algunas horas los barcos pasaron, eran casi 80 barcos, llenos de mercancías, porque ellos tenían la idea de que iban a llegar al Paraguay, a Corrientes, a Santa Fe, e iban a vender todo. Claro, resulta que cuando llegan a esos lugares, eran lugares donde casi no había circulación de moneda.
donde vivían todavía a crédito o ejerciendo el trueque, con todavía el campesino en relación a la tierra y a sus propios recursos. Entonces fue un fracaso esa operación, y finalmente se terminó, digamos, arreglando por vía diplomática. Pero, digamos, esa batalla quedó como una acción heroica, porque, bueno, se puso lo que se tenía. Correcto. Para detener el avance. Lucio B. Mansilla pasó a ser también un héroe, bueno, un defensor. Exactamente. Y San Martín, desde su exilio, que lo reconoce a Rosas. Y le manda el sable. El sable. Y le manda el sable. Y esto, claro, a quienes escribían la historia, caso Mitre, les ha costado encontrar, desde su mirada liberal de la historia, justamente cómo explicar esto que hizo San Martín. No lo explicaba directamente. Para la historia mitrista, Rosas no figuraba. Claro. Era ni Rosas, ni el Chacho Peñalosa, ni Felipe Varela, todos los que habían obstaculizado la organización nacional no estaban. Claro. Pero, y Sarmiento hablaba en su Facundo de los bárbaros, claro, ¿no? De la barbarie. Sí. Bueno, esto es San Martín, y ya para cerrar San Martín quiero ir a ese salto que seguramente lo vas a plantear también con ese dejo de admiración que genera San Martín ya anciano, ¿no? Que era pintor, le gustaba dibujar, se entretenía dibujando. Sí, él hace una vida muy tranquila, tiene muchos problemas de salud, algunos que de los el mismo Sarmiento, Alberdi, que llegaron a conocerlo, dicen que su gran remanso eran sus nietas. Uno se puede extender en la charla porque son tantas las facetas que tiene San Martín, que lo cierto es que es una charla realmente apasionante. Aparte, muy bien la forma que vos planteás los hechos de la historia. Pero quiero que estos últimos minutos nos permitan hablar también de este nuevo trabajo que vas a hacer con Cayetano Silva, cuya obra, la Marcha San Lorenzo, está tan intrínsecamente vinculada con el mismísimo San Martín. Así que me gustaría que nos hablaras de este nuevo trabajo, en qué consiste, cuándo se presenta. Bueno, es una biografía sobre Cayetano Silva, que se va a presentar el 26 de agosto a las 19 horas en la Casa Museo Cayetano Silva, como no podía ser de otra manera. Bueno, Cayetano Silva, ahí va a aparecer ya, por supuesto, la mención a este nuevo libro. Es una figura que también tiene tantos matices, ¿no? Y él admiraba muchísimo a San Martín. Dicen que él siempre pensaba y lo charlaba con su amigo Celestino Pera, que era diputado provincial, de que él le quería hacer un himno a San Martín, pero a la vez sentía que San Martín era alguien tan importante para los argentinos y él era uruguayo, que era algo que no se animaba. Y bueno, finalmente terminó haciendo esta Marcha San Lorenzo, ¿no? Que dicen que también tuvo mucho que ver un relato que le hacía Celestino, donde le contaba que San Martín, cuando llega a Rosario, camino a San Lorenzo, ahí le avisan que los realistas estaban muy cerca de este convento donde finalmente van a bajar, y entonces él decide no pasar la noche en Rosario, donde bueno, iba a cambiar la caballada y los hombres iban a descansar, y va a una posta que en realidad es la posta del Espinillo, pero Celestino Pera le contaba que era a don Cayetano que era la posta de Silva, porque en realidad después se llamó la posta de Silva, pero en el momento que fue San Martín no se llamaba la posta de Silva, era la posta del Espinillo. ¿De todo esto hablas en tu libro? Sí, desde que nace hasta su muerte. Bueno, ahí también aparecen quienes de Rosario dicen que la marcha la escribió en Rosario. Vamos a ser categóricos. No, la escribió acá. De eso no hay duda, porque no solo los testimonios de su mujer, de su familia, que de hecho le hubiera dado lo mismo, que hubiera sido en Rosario que acá,
sino también porque están las cartas en donde él le escribe a Richieri y Richieri le escribe a él, y las fechas tienen que ver con la estadía en Venado Tuerto. Bueno, es un personaje muy rico, Cayetano. Es un personaje increíble. La verdad que yo me terminé enamorando de su figura porque realmente es para una película. A ver, hacía todo un poco. Contanos un poquito. Bueno, piensen que era un afrodescendiente que tuvo la posibilidad de estudiar en el lugar que dentro de Montevideo era el tercer lugar más importante para estudiar música, que era la Escuela de Artes y Oficios. Y a él ahí aprende no solo de música, que yo creo que él tendría oído absoluto por muchos de los relatos que hay, sino que también aprende oficios, aprende idiomas. Él hablaba perfectamente el italiano y el francés. Estamos a fines del siglo XIX, eso es maravilloso. El destino común de cualquier afrodescendiente era trabajar en el campo o ser un sirviente en una familia, ¿no? Entonces, él tuvo un destino distinto y con muchas facetas y mucho recorrido. En realidad, en Venado, él está muy poco, él está 3 años y sus momentos más grandes musicales no los pasa en Venado, los pasa después. Correcto. En Buenos Aires y en San Juan. Pero bueno, eso se los dejo para que lean el libro y se enteren de la libro, historia. ¿cuándo se presenta? Los espero el sábado 26 de agosto, o sea, dentro de 15 días, en el Museo Cayetano Silva, donde también va a estar la banda tocando temas que habitualmente no escuchamos de Cayetano, no solo en la Marcha San Lorenzo, sino otros temas que él compuso. Alejandra García, muchísimas gracias. Bueno. Ha sido una charla realmente bárbara, me encantó y en cualquier otro momento te vamos a convocar. Bueno, encantada. Hay que seguir, seguir, seguir andando.